Bueno, empiezo con unas palabras con respecto al tema que vamos a tener. Mire, la palabra del Señor vemos que a causa de tanto y tanto pecado del pueblo de Israel, Dios revela al profeta Jeremías que Babilonia los iba a venir para llevarlos cautivos a su nación. Y lo encontramos en Jeremías 25, 11 y 12, que dice: toda esta tierra, hablando de la tierra de Israel, toda esta tierra será puesto en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová. Bueno, entonces vemos que después Daniel consulta a los libros que ellos tenían sobre este asunto y se va y lo leemos donde Daniel consulta sobre esta profecía que dio el Señor a través de Jeremías, y lo encontramos en Daniel 9, 1 y 2. Y dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros de Jehová el número de los años de que habló al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Cuando Daniel lee estos dos versículos, él se postra y se pone a orar por ese pueblo que fue cautivo, que fue esclavo de los babilonios. Y Daniel empieza a pedir perdón por el pueblo de Israel y se pone a orar hincado de rodillas con tanto fervor, que voy a leer el capítulo 9 de Daniel del 20 al 23, y dice así: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios, o sea, por Jerusalén. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, que es un arcángel, a quien había visto en la visión al principio, volando con destreza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden por parte de Jehová, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres, Daniel, muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. En esta hora vamos a hablar sobre la semana 70. El castigo nacional sobre Israel había de terminar, y esta nación será restablecida en la justicia perdurable, o sea, cuando nuestro Señor Jesús venga por segunda vez. Vamos a leer el versículo 24, que es del 24 al 27, es nuestro tema de esta noche, la semana 70. Empezamos en el versículo 24, que dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir. Entonces, tenemos en este versículo que para que termine la prevaricación, ese es uno, poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable. Esas tres cosas
tienen que pasar al cabo de 70 semanas. No sabemos cuándo será, porque no sabemos cuándo va a venir el Señor Jesús por segunda vez. Entonces, porque en esta, ¿qué quiere decir para prevaricar? ¿Qué es prevaricar? Prevaricar es faltar conscientemente y hacer injusticia, pero es conscientemente, poner fin al pecado y traer la justicia perdurable. Bueno, habían salido del cautiverio en Babilonia y Jerusalén, el templo, los muros estaban en ruinas y tendrían que ser reedificados, como dice al final del 25, en tiempos angustiosos. En tiempos angustiosos ellos tenían que hacer esto. ¿Por qué tiempos angustiosos? Mire, hay dos motivos horribles que ellos tenían que edificar Jerusalén, el templo y en los muros en tiempos angustiosos. Primero, porque cuando les dio la orden de ir a Esdras y Nehemías, los pueblos vecinos ya se habían ocupado de tierras de Jerusalén. Había gente que no le convenía que la gente regresara del cautiverio. Entonces fueron obstáculo para que ellos hicieran la reedificación de la ciudad. Entonces vemos que dice Nehemías: en una mano cogemos la espada y con la otra la cuchara del albañil para hacer los muros. Así trabajaban. Aquí la espada y aquí el trabajo. Bueno, ese fue un motivo. El segundo, en tiempos angustiosos, ya habían salido del cautiverio en Babilonia. ¿Y qué hicieron muchos de ellos? Si estuvieron 70 años, y esas generaciones habían traído de aquellas tierras mujeres, esposas, hijos. Y la ley que dio Jehová a Moisés era que el pueblo de Israel no se debía juntar con gente que no fuera de Jerusalén, que no fuera judía. Fíjese, entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Les leyó Esdras el sacerdote, les lee la ley de Moisés, donde eso estaba escrito, dada a Moisés. Entonces, comprenden que si querían seguir a Jehová, ellos estaban felices porque habían regresado a su tierra. Entonces, si querían la bendición de Jehová, tenían que despedir a sus mujeres y a sus hijos, sobre todo los hijos que ya no hablaban el idioma hebreo, arameo, lo que se hablaba en ese entonces. Ellos traían idiomas de las naciones extranjeras. Entonces esos niños con esas madres que no eran judías les iban a enseñar idolatría, les iban a enseñar a adorar a otros dioses. Y el Señor dice, Jehová de los ejércitos dice que Él es un Dios celoso, que no soporta que una persona esté adorando un ídolo, ya sea de metal, ya sea de otra cuestión, pero que Él debía ser el primero en que lo deberíamos de amar. Bueno, entonces en tiempos angustiosos sí fue dado eso. Leemos el versículo 25, dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Bueno, entonces vamos a ver la semana 70. Aquí yo hice este pequeño cuadro donde ellos regresan, y en el versículo 25 habrá 7 semanas y 62 semanas. No sé si se alcanza a ver completa esta hoja. ¿Sí se alcanza a ver completa esta hoja? ¿Sí? Bueno, 7 semanas. Una semana son 7 días.
pero estas son semanas de años. Entonces, una semana, en lugar de ser 7 días, son 7 años. Como son 7 semanas, 7 por 7, 49 años de 7 semanas, más 62 semanas que hacen un total de 434. Entonces, hace un total de 483 años, donde dice se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 483 años fueron los que se tardaron en que el Mesías naciera, y esto se cumplió como lo atestiguan Esdras y Nehemías en sus libros correspondientes. La salida de la orden, Ciro está en el año 536, Darío en el 521, Artajerjes es el que se toma la cuenta más precisa. Artajerjes en su 7º año él estuvo dando esa orden en el año 458 antes de Cristo. Déjamela aquí porque la vamos a estar ocupando. Bueno, en el año 458 antes de Cristo, esa orden ya fue dada. Entonces, esos 483 años son, hermanos, en el versículo 26 vemos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. No, es que esta lo voy a ocupar, no, por el momento no, hasta el final. Sí, gracias, mijito. Repito, versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Esta fecha que nos da después de los 483 años es la crucifixión del Señor Jesucristo. Es el primer evento mencionado en este capítulo 26, la crucifixión del Señor Jesucristo. No se menciona su nacimiento, no se menciona su ministerio, pero nada más se menciona la crucifixión. ¿Por qué nada más la crucifixión? El Señor Jesús nació, pero el Señor Jesús al nacer dice que trajo luz a este mundo. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas, luz resplandeció sobre ellos. Así es que el nacimiento del Señor Jesucristo trajo luz, ¿verdad? Su ministerio, su prédica durante 3 años nos trajo el conocer la voluntad del Padre a través de su Hijo. Al hablarnos de la crucifixión solamente, es porque la muerte del Señor Jesucristo fue el hecho más importante que se ha registrado en la historia. ¿Por qué? Porque venció a Satanás. Satanás tenía el imperio de la muerte. Y dice, ahí en Apocalipsis 1, que Jehová, Dios, le arrebató las llaves de la muerte. Nadie podía abrir ni cerrar más que él, porque dice que en su muerte, ahí en la cruz del Calvario, es donde el Señor Jesucristo venció a Satanás. En Colosenses 2:15 nos dice, despojando a los principados y a las potestades, el Señor Jesucristo los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así es que su muerte fue un acto único, porque nosotros debíamos morir, Él muere por nosotros. Y su resurrección, hermanos, cuando muere el Señor Jesús, Satanás se emociona, gané, triunfé sobre este hombre, ¿sí? Y dice ahí en Colosenses capítulo 2, dice que si los principados y las potestades hubieran sabido que el Señor Jesús iba a resucitar, no lo habrían crucificado, porque Satanás fue el que asusó al pueblo de Israel con Pilato, crucifícale, crucifícale. Así es que la resurrección fue ya la total victoria, la total derrota sobre nuestro enemigo, ¿verdad? Entonces, su crucifixión
que dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Esa crucifixión es la que nos salva, la que nos perdona, la que nos ayuda, la que nos salva. Su sangre derramada en la cruz, hermanos, por esa sangre y ese sufrimiento del Señor Jesucristo, tenemos entrada al cielo. Yo alabo y glorifico al Señor por ese hecho. Entonces, este versículo 26 en su primera parte habla sobre la crucifixión del Señor Jesús. Y la segunda parte dice, de Daniel 9:26, dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Vamos a ver, la destrucción de la ciudad de Jerusalén y el santuario. El santuario es el templo. Bueno, ya Esdras y Nehemías ya se habían encargado de organizar casi hacía 500 años aquello que ya había destruido Babilonia. Ahora se cumplió esta profecía que está aquí, dice, el pueblo de un príncipe que ha de venir. ¿Quién era ese príncipe? Era el hijo del emperador romano Vespasiano, que el Señor Jesús muere a los 33 años, se le ubica en el año 30, y 40 años después, en el año 70 de nuestra era, por el Imperio Romano, a través de ese príncipe llamado Tito, hijo del emperador Vespasiano, destruye toda la ciudad, destruye el templo, destruye los muros, ¿sí? Entonces vemos que esta persecución contra el cristianismo fue bendición. ¿Por qué bendición? Porque hubo muerte también, los judíos murieron miles. Dice Flavio Josefo, que escribió el libro, Flavio Josefo fue testigo ocular de la destrucción de Jerusalén. Flavio Josefo nació cuando Cristo iba a morir, así es que Flavio Josefo tenía más o menos 40 años cuando fue a Jerusalén a destruir la ciudad. Ahora, huyen los judíos, empieza la persecución. Huyen. ¿A dónde huyen? Pues a todos los países vecinos empiezan a huir. Y eso sirvió para que ellos llevaran el evangelio. Fíjese, si no hubiera sido por eso, quién sabe hasta cuándo hubiera conocido el mundo el cristianismo. Porque el pueblo judío decía, la salvación es solo para nosotros. Así lo dijo Jehová. La salvación es para nosotros y para nadie más. Pero no fue así. Con esa persecución, entonces llevaron el evangelio, aunque no quisieron, al mundo, ¿verdad? Ahora, ese por un lado. Y entonces Israel, por el otro lado, Israel sufre una dispersión, se empiezan a dispersar, ya no están en un solo lugar, empiezan a irse a muchos lados. Y vemos que el pueblo judío está disperso ahora por todo el mundo. Vemos judíos mexicanos, judíos italianos, judíos rusos, judíos peruanos, en fin, están por todo el mundo. Entonces, desde la crucifixión del Señor y la destrucción de Jerusalén por el Imperio Romano hasta nuestros días, han pasado 2000 años. Por eso se usa la expresión, la última expresión del 26, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Mire, hermano, de la semana 69, aquí ya le puse, la semana 69, ahorita hasta aquí, porque todavía no llega esto, hasta aquí por decir, han pasado 2000 años, ¿sí? En esa época fue lo que dije, la ascensión del Señor Jesús y nace la iglesia. Entonces, esto que pasó, ya tenemos 2000 años con el cristianismo. Como Cristo se predica a Jesucristo desde hace 2000 años. Ya, mijito, gracias. Bueno, hice a ver si le entienden a lo que yo digo, ¿verdad? Bueno, entonces, a Daniel
Solamente le fue revelado que guerras y devastaciones habrían de continuar hasta el fin. O sea, hasta hoy, hasta el 2020 está esto, ¿sí? ¿Y qué vemos? ¿Qué vemos en la actualidad y yéndonos unos añitos para atrás? Que ha habido guerras en todas las naciones. El hombre está destruyendo este mundo tan hermoso que Dios nos creó para nosotros. El que le dijo un día a Adán, en este huerto del Edén vas a vivir, y el Señor quería hacer de eso el mundo, un vergel, un huerto, un Edén, porque Edén quiere decir delicia. Entonces, el hombre está destruyendo nuestro mundo tan hermoso con contaminación ambiental, los bosques con tanta tala de árboles, el mar con tantas basura y desechos, están acabando con las algas, que las algas ayudan al oxígeno junto con los bosques, está contaminado el espacio, la fauna está también, ¿cómo se dice?, a punto de desaparecer muchas cosas por la cacería que el hombre tiene con ciertas especies de animales. La capa de ozono nos está quemando la piel, ya no podemos estar 4 horas si gustamos asolearnos, ya nada de eso. Pero aún podemos decir que lo más hermoso de estos 2000 años fue el surgimiento de la iglesia de Jesucristo. El Señor le dijo a sus discípulos en Mateo 16, 18, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Porque ¿sabe? ¿Por qué sabe? ¿Por qué sabemos que el infierno no va a prevalecer contra la iglesia? Porque el Señor Jesucristo, cuando se fue, no nos dejó huérfanos, mandó al Consolador, mandó su Espíritu Santo que nos ayuda en esta vida a luchar contra el pecado. Si tú eres pecador, ven a los pies de Cristo Jesús. Él te espera con los brazos abiertos, porque a través de Jesucristo se vence el pecado, ¿sí? Dejamos muchas cosas. Yo me conozco a mí misma. Si yo no conociera del Señor Jesucristo, me pongo a pensar, ¿cómo sería yo? Mire, yo sería envidiosa, chismosa, quizás hasta robaría, ¿sí? Quizás insultaría a la gente con facilidad, porque lo que nos mata es el carácter, con qué facilidad nos airamos, con qué facilidad. Y no se diga ahora, este mundo está lleno de pecado, está aceptado el aborto, las drogas, el género, ¿cómo le dicen al género? La igualdad de géneros y tantas cosas que vemos ahora. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo? ¿En qué fecha llegará a su fin la era de la iglesia del Señor Jesucristo? Y comenzará esta semana. ¿Cuándo? Nos preguntamos. Estamos a la expectativa de que Cristo venga. Y Cristo va a venir en esta semana de los 7 años, ¿sí? Cuando Él venga, ahorita llevamos el año 2000. Cuando Él venga, termina la era de la iglesia, ¿sí? Nos lleva con Él. La fecha no se revela en ninguna parte de la Escritura, mis hermanos. Solo sabemos que Jesucristo, cuando Él venga por su iglesia, será arrebatada en un abrir y cerrar de ojos. Así será arrebatada la iglesia. Entonces, si estamos ahorita reunidos y ahorita viniera el Señor Jesucristo, yo no sé, aquí somos en este departamento, vivimos 6. Yo no sé, cada uno sabrá si se queda o se va con el Señor. Bueno, cuando ese arrebatamiento venga de repente, en un abrir y cerrar de ojos, dice, ¿a qué viene el Señor Jesús? ¿A qué viene? Y nos lleva así, ¡rum!, en un abrir y cerrar de ojos. Más rápido que eso, nos lleva a celebrar las bodas del Cordero.
el Señor Jesucristo con la iglesia. No entendemos bien cómo va a ser eso, pero así dice. Él es el esposo, la iglesia es la esposa. El esposo le da todo lo que le pertenece a la esposa como derecho. Entonces, ¿quién puede ser el hombre más millonario de este mundo a comparación de Jesús? Nadie, porque Él es dueño de este planeta, Él es dueño del universo, Él es el dueño del tercer cielo, del primero y del segundo y del tercer cielo que menciona la Biblia. Entonces, viene a celebrar las bodas del Cordero y viene a celebrar las recompensas prometidas a su pueblo. Por ejemplo, yo acepté al Señor Jesús, fui fiel, en la adversidad fui fiel, vino la pandemia y no tuve temor, vino el cáncer y no tuve temor, alabé al Señor, en todo momento alabé al Señor, en la pobreza alabé al Señor. Bueno, ese por un lado, el Señor me va a dar, Julia, fuiste fiel, te voy a dar 20 puntos. Pero ahora me pongo del lado negativo. Conocí al Señor Jesucristo, me salvó, pero me enfermé y me fui para abajo. Me dejó mi esposo, me fui para abajo. Quedé pobre, me fui para abajo. Me hundí en mi tristeza, en mi desesperación, en mi depresión. Fui mala. Pero iba al templo y me gustaba cantar y orar. Bueno, al final el Señor me salvó, pero me va a decir, Julia, pues te correspondían 50 puntos. Pero como pues un día cometiste adulterio, pues te voy a bajar 10 puntos. Un día trabajabas en una empresa y te robabas el dinero a escondidas, te voy a bajar otros 10 puntos. Bueno, es un decir, eso no está en la Biblia, es como me lo imagino, ¿verdad? Entonces va a ser porque dice la palabra del Señor, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para recibir según lo que hayamos hecho en el cuerpo, no en el espíritu, no, en el cuerpo, según lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, todos en el cielo tenemos el mismo premio. La salvación Amén. Nos lleva a que vivamos con Jesús en la ciudad celestial, a que vivamos en una casa quizá hermosa, en una ciudad donde las calles principales son de oro, donde esa ciudad, sus muros, el cimiento de los muros, los cimientos de los muros, ya no los muros, los cimientos están adornados con toda piedra preciosa. Hay 12 puertas. La ciudad, como nos dice en Apocalipsis, mide 2.160.000 kilómetros de alto. Allí en Apocalipsis, más o menos por el 12, algo así, el 15. Dice que mide 180 estadios y el estadio, bueno, ya lo convertí, son 2.160 kilómetros de alto. Y en esa ciudad tan grande va a haber 12 puertas, porque dice que es cuadrada la ciudad, 3 puertas aquí, 3 acá, 3 acá y 3 allá. Y cada puerta es una perla. Y no va a haber sol, porque el Señor con su luz iluminará todo. No habrá día ni habrá noche. Habrá un río en medio de la ciudad que sale del trono de Dios. No, hermano, lea Apocalipsis 21. Es una cosa hermosa. Bueno, ahora, ya les conté esto del cielo. Pero mientras estos sucesos ocurren aquí arriba, el Señor nos arrebata, esto ocurre acá. Esto allá en el cielo está precioso. Pero, ¿qué está pasando aquí en la tierra? Si ya nos fuimos, si aquí hay 7 años de felicidad, aquí hay también 7 años en la tierra. Los que se queden, los que no guardaron su santidad, los que les gustaron ir a la iglesia los domingos sin faltar, pero entre semana les gustaba el mundo.
Les gustaba el domingo ir el día de fiesta, arrepentidos de sus pecados, pero en la semana le daban vuelo a la hilacha, como decimos, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a leer el versículo 27 que dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ahí está, la última semana. Por otra semana. Una semana de años son 7 años. Entonces, 7 años. A ver, aquí lo ponemos. Aquí ya lo dejamos. 7 años, y con esto se cumple la semana 70. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Qué quiere decir eso? El pacto con muchos. O sea, 7 años futuros, ¿verdad? Esto todavía no pasa. Y esto se trata de la semana 70, la última de las semanas. Y nos sigue diciendo el versículo 27. A la mitad de la semana, 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué quiere decir todo esto? Que confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana, 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues nos vamos a Apocalipsis 13, que es donde ya nos relata lo que va a suceder. Bueno, y dice así, Apocalipsis 13:1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. El mar en la Biblia representa gente. Un río representa gente. Pero el mar representa multitud de gente, ¿sí? Porque el mar es más grande, por eso se refiere a más gente. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Una bestia. Esa bestia es el enemigo de Cristo, ¿verdad? Llamado humanamente, porque esto no dice la Biblia, el anticristo. El anticristo no, ese nombre no lo da aquí en la Biblia. Así se le llama para identificarlo. Esa bestia, que tenía 7 cabezas. 7, número de plenitud, cabezas, sabiduría, entendimiento, conocimiento, inteligencia. 7 cabezas y 10 cuernos. El cuerno en la Biblia es poder. Y en sus cuernos 10 diademas. Entonces, diadema, pues es un símbolo de reinado, ¿verdad? Una corona, ¿verdad? Bueno, y 10, porque este hombre va a tener ya al final 10 personas que van a estar con él, malvados todos. Y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Entonces vemos en Apocalipsis 13:1, bueno, ya expliqué, ¿verdad? Que es multitud de gentes, es el anticristo, su cabeza, sus cuernos y sus diademas. Bueno, ahora vamos a ver en segunda a los tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 1 al 5. Vamos a leer. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ya creímos en Jesús, ya no tenemos que movernos. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá ese malvado, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Grábeselo bien. Se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Vamos a ver entonces estos versículos. O sea, que cuando haga su aparición, bueno, pero ya no expliqué lo del 27a, ahorita que me acuerdo. Ay, hermano, donde dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, serán 7 años, ¿verdad? Bueno, ahorita lo explico, de una vez con esto. Bueno, o sea, que dice que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, ¿por qué? Porque este hombre se sienta en el templo que le van a construir los judíos. Le van a construir los judíos un templo a él, ¿sí? Porque se va a hacer llamar el Cristo. Ya vino el Mesías. El Mesías ya llegó y los judíos el día de hoy están esperando al Mesías según las profecías. Y nosotros los cristianos también estamos esperando a Cristo porque tenemos las profecías del Antiguo y del Nuevo Testamento. Los judíos nada más tienen las profecías del Antiguo, pero como hablan los dos testamentos, entonces tanto ellos como nosotros estamos esperando al Mesías, pero en una situación completamente distinta. Entonces, este hombre llamado el Anticristo, compondrá el mundo, porque dice que tiene, ¿cuántas cabezas? 7. Compondrá el mundo en todos aspectos. ¿Cuáles son, podríamos decir, cómo va a componer el mundo en todos aspectos? Pues, como dije, este mundo lo está deshaciendo el mismo hombre, ¿verdad? Entonces, va a tener solución para todos los problemas. Para todos. A la gente lo que más le importa es el problema, la situación política y económica. Entonces, la situación política, pues él se va a declarar el líder número 1, pero con esa astucia, con esa sabiduría satánica que va a tener, ahorita lo vamos a leer, va a componer todo, la situación financiera, económica. Va a querer que sea el mundo igual. Qué gusto les va a dar. Aquí en México tal vez componga la contaminación ambiental y todos los países que están con esa contaminación. Todo va a componer. Entonces será el pacto con el mundo, con un pacto de paz. Y mire, ahí en Apocalipsis 6, que nos habla de los 4 jinetes del Apocalipsis, entendemos 4 situaciones que va a pasar el Anticristo en este mundo a nivel general. Y dice que viene la primera situación, viene el Anticristo montado en un caballo blanco. Bueno, vamos a leer. Y miré, y aquí 6:2, y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. El que lo montaba era, por supuesto, el Anticristo. Y el que lo montaba tenía un arco, ¿sí? Y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. Le fue dado un arco. Ya llevaba el atacar, pero le dieron un arco sin flechas. O sea, por eso venía en son de paz. Detrás, debajo de la camiseta, traía el arco para que en su momento sacarlo, ¿verdad? Entonces, viene en un caballo blanco, paz, seguridad, dice. Pero, bueno, ahorita. Entonces, viene al mundo haciendo un pacto de paz. Pero primero a los Tesalonicenses 5:34 nos dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como dolores de la mujer encinta, y no escaparán, mas vosotros, les está hablando a los que se queden, ¿sí? La iglesia ya fue arrebatada, acuérdense. Pero ustedes, cristianos tibios, cristianos
que no guardaron la santidad como debía, se quedaron. A ellos les dice, más vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Y también nos dice a la iglesia, no tenemos que sorprendernos de dejar al descuido nuestra salvación, porque eso no sucedería. Pero viene el caballo rojo en el versículo 6:3 de Apocalipsis, que dice, cuando abrió el segundo sello, el segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, es rojo, bermejo es rojo, y al que lo montaba, es el mismo jinete, le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Entonces, fíjese, a la mitad de la semana, a la mitad de esta semana, a los 3 años y medio, ¿qué va a pasar? Acabará la paz. Ya no habrá paz. Va a haber guerra, ¿no? Guerra, persecución, persecución a la mitad de la semana. ¿Por qué va a haber persecución? Cuando el anticristo se va a sentar en el templo de Dios como Dios. Y luego, ya que se sentó ahí en un templo nuevecito que los judíos le van a preparar, entonces dice que va a ser una imagen de él para ser adorada. Pero el judío, ¿qué tiene? Metido en el corazón y en las venas, que no debe ser idólatra. Por eso en Nehemías corrieron a las mujeres y a los hijos, ¿sí? Por eso cuando usted lee el Antiguo Testamento, no diga, ay, es un Dios que nada más quiere matar a medio mundo. No, Dios quiere un pueblo celoso de todas las leyes que Jehová mandó al pueblo de Israel. Un Dios celoso que quiere la adoración solo para Él, porque Él nos dio todo en esta tierra, en este mundo. Entonces, un judío no acepta la idolatría. Y cuando él haga una imagen de él y se proclame Dios, entonces los judíos que no adoran imágenes van a comprender que él no es el Cristo, sino el anticristo. Fíjese. Entonces, vamos a leer Apocalipsis 13, nos quedamos en el 5, ¿verdad? Habíamos leído el 5 el 1, nada más leímos el 1, ¿sí? Bueno, que sobre, ¿cómo decía? Que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, 10 diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Y la bestia es el anticristo. ¿Por qué le llama bestia al anticristo? Porque dice que lo vio semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león, y él tragó esas 3 cualidades de fieras tenía. Y bestia, Daniel, en los primeros capítulos de Daniel, cuando vio en visión, Nabucodonosor, sí, fue Daniel. Daniel vio en visión que venían tiempos en los cuales un imperio iba a estar representado como el león, el otro imperio como oso, el otro imperio como un leopardo, pero con alas, y el león también con alas. Pero dice que el cuarto imperio era una bestia horrible y espantosa. Entonces, esa bestia está tipificada por el imperio romano y por el anticristo. Bueno, entonces, estas 4 bestias, ¿qué podemos decir? La fiereza, la fuerza, se concentra, esa fuerza, esa fiereza del anticristo, se concentra en estas 4 bestias. Fíjese, ¿qué carácter va a tener el anticristo? ¿Sí? Bueno, versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea, lo coronaron ya de plano como anticristo y lo coronaron
porque acuérdense que Satanás siempre quiere ser imitador de Jesucristo. El anticristo es otro imitador del Señor Jesucristo. Entonces, él quiere la adoración. Dice, versículo 4, y adoraron al dragón, Satanás, que había dado autoridad a la bestia, al anticristo, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién como el anticristo? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Hermano, el mundo sin Cristo está buscando esperanza en lo que sea, a tal grado, ¿quién será como el anticristo? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que son los 3 años y medio. Nada más. Él nada más puede actuar en la forma malvada como, más bien 42 meses, 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. El caballo blanco vino con paz, el caballo rojo vino ya con espada, ¿sí? Para vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga, pero no este oído nada más, el oído de aquí, hermano. Si tiene, ¿cómo dice? Si alguno tiene oído espiritual para que usted lo oiga también aquí en el corazón. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿De cuáles santos? Si nosotros los santos ya nos fuimos acá. ¿Cuáles santos? Pues los tibios que se quedaron con el anticristo, los que jugaron a la iglesita, los que jugaron al cristianito. Esos se van a quedar, estos no se van a ir con Jesús. Estos son los que guardaron sus vestiduras blancas. Entonces estos se van a convertir, fíjese, pero ya no con la sangre de Cristo, con su propia sangre. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué digo con su propia sangre? Porque sabe cómo todos esos que van a ser perseguidos, sabe cómo van a morir los que se conviertan a Jesucristo en la gran tribulación. Dice que vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Esa va a ser el futuro de aquellos. Bueno, ahora seguimos. Versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. El primero, el anticristo, subía del mar. Este sube de la tierra, o sea que es inferior, ¿sí? Inferior. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia del anticristo en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Recordemos que este hombre va a ser imitación de Jesucristo. Entonces, esto que dice en el versículo 3, su herida mortal, quizás se suponga que murió y que lo van a resucitar, ¿sí? Pero pues no ha de haber muerto, porque no, para que resucite, para darle nueva vida, solamente Jesucristo. Entonces, ahí fue otro milagro falso, ¿verdad? También hace grandes señales, la otra bestia. Grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Imagínense que diga este ayudante del anticristo, la otra bestia,
le quieren hacer algo, que caiga fuego del cielo, así como con Elías, con los de Baal, ¿verdad? Elías fue el único que hacía descender fuego del cielo. Entonces va a ser lo mismo, el ayudante del anticristo. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, en presencia del anticristo, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Por eso entonces los judíos no van a aceptar a este hombre, ¿verdad? Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Ya estamos viendo el principio de esto, ¿sí? Ya están inventando poner chips adentro del cuerpo humano. Entonces va para allá el mundo, va para allá. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que solamente tuviese la marca o el nombre de la bestia del anticristo o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia del anticristo, pues es número de hombre y su número es 666. Entonces, hermanos, vamos a ver a la mitad de la semana. Entonces, si bien la persecución como nunca, por eso no se le llama un sufrimiento cualquiera, no se le llama una tribulación más, no, la gran tribulación. Y el versículo 27 de nuestro tema de la semana 70, el versículo 27, ahí en medio, la parte segunda, dice: después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Lo que leíamos aquí en Apocalipsis 13, que mandó a hacer su imagen, y los judíos no aceptaron eso. Una imagen adorada en el templo de Dios es abominación para Dios, es abominación para los judíos, es abominación aún para nosotros, y como consecuencia viene la desolación. Jesús dijo a su pueblo en Mateo 24:15: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, porque ese hombre los va a matar. No se vuelve, si están en la calle, en otro lugar que no sea su casa, no regresen a su casa a coger algo, huyan. Y se supone que huyen al desierto, ahí en Apocalipsis 12, huyen al desierto, ¿verdad? Entonces vemos que el Señor les advierte, el Señor Jesús les advierte. ¿Por qué? Porque este hombre, en ese momento que ponga su imagen y pida que se le adore, en ese momento se quita la máscara que traía de disfraz. Se llamaba el Cristo, ahora se llama el Anticristo, según leímos en Apocalipsis 13. Este hombre malvado, imagínense, concentra en sí las 4 fieras que Daniel describe en el libro de Daniel, ¿sí? Habrá guerra contra los santos y los va a vencer. Ahora, el anticristo hace una carrera política, religiosa, en todo aspecto, en contra del cristianismo, llamada la gran tribulación. No van a poder comprar, no van a poder vender. Cuando se les acabe su comida, ¿qué va a ser de ellos? Si no pueden comprar ni vender, si no tiene el chip, el número de la bestia. Entonces ahí empiezan los problemas. Vamos a ver unas características del anticristo también en el libro de Daniel, son algunas nada más. Daniel 11:36. Aquí le llama el rey. Y el rey hará su voluntad, el anticristo,
y se ensoberbecerá. Hermano, cuando vemos un hombre de esta magnitud, ¿cómo se lo imagina usted? Yo me lo imagino un hombre súper carismático, pero en grado extremo, con una dulzura, con unos ojos preciosos, que lo ven y van a decir, no, pues este es el Cristo, va a tener una gran personalidad. El Señor Jesucristo fue humilde, andaba de sus guaraches, con su túnica normal como los demás. Él no tenía un coche, él andaba caminando en el desierto. Hoy estábamos viendo los mapas de Jerusalén hasta Galilea, todo lo que caminaba. El hombre ha recorrido eso en kilómetros, y el Señor Jesús lo más que caminó fueron 300 kilómetros desde donde predicaba, toda su área de predicación, ¿sí? Entonces se usaban zapatos elegantes, no, andaba con sus guaraches, y vaya a saber si se bañaba con tanto sudor que por ahí, por allá, pues nada más se bañaban en el mar, en el río. Vemos, este hombre va a ser de una gran personalidad tremenda, ¿sí? Que se le van a rendir ahí, va a ser poderoso, va a tener una sabiduría satánica. Y entonces aquí dice, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá contra todo Dios, el Dios de los chinos, el Dios de los musulmanes, el Dios de todo lo que el hombre ha inventado de dioses. Se engrandecerá sobre todo Dios. Del que nunca se podrá engrandecer es del verdadero Dios, del único Dios que de veras existe, Jehová de los ejércitos, ¿sí? Ese es con el que no se podrá engrandecer jamás. Dice, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios verdadero hablará maravillas, en contra, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso. Él tenía que ser judío a fuerzas, y quizá sus padres a lo mejor no eran como él, porque dice, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Unos dicen que tal vez sea homosexual porque no le interesa el amor de las mujeres. Otros dicen que no, que era normal, pero que no le interesaba el amor de las mujeres por causa del poder que tenía, que ejercía, por causa de esa sabiduría, quizá como la de Salomón, pero en el mal, no sabemos, ¿verdad? Bueno, y dice, no hará caso ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. O sea que es un soberbio de primera. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. ¿Cuál es ese Dios que lo que quiere, lo tiene? ¿Cuál es ese Dios de las fortalezas? El dinero, ahora decimos los dólares, los euros. Ahora ya quieren hacer ya otro sistema monetario, quién sabe cuando sea el anticristo, lo que sea. Bueno, dice, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, el dinero, todo lo que pueda comprar, el Dios que sus padres no conocieron. Ese Dios de las fortalezas lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Imagínase, con un Dios ajeno, que es Satanás seguramente, se hará de las fortalezas más inexpugnables. ¿Sabe qué quiere decir esa palabra? Que no se va a dejar persuadir. Así le digan, no lo hagas, nada. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Hermanos, qué grande hombre, humano, pecador, ¿sí? Pero hombre. Pero el versículo 27
de la profecía de Daniel, Daniel 9:27, dice, bueno, lo empiezo a leer de todo el versículo. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, ya lo vimos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, también ya lo vimos. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, es cuando hace su imagen. El desolador es el anticristo, las abominaciones, que se haga pasar por Dios y pida que le adoren. Hasta que venga, esta es la parte que nos toca ya, lo último. Hasta que venga la consumación, la consumación es hasta que ya va a acabar todo esto, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Lo que está determinado. ¿Por quién está determinado todo esto que ya se va a consumar? Por Dios, por Jehová de los ejércitos. Ahí en Job dice un versículo, pero si Dios determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Nadie. Su alma deseó y lo hizo. Esa es la voluntad de nuestro Dios. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Y aquí dice, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Tarde o temprano, el anticristo con su ayudante falso profeta va a terminar. 3 años y medio, 42 meses solamente se le va a dar para que actúe como quiere en la semana última, en la semana de 7 años, que es la 70. Entonces, vamos a ver cómo termina el anticristo. Vamos a leer Apocalipsis 19:20. Apocalipsis 19:20. Y siempre la ley de Dios, lo que se siembra, se cosecha. Dice, y la bestia, el anticristo, la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, su ayudante, que había hecho delante de la bestia, de ella, las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, ese 666, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago que arde, dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ese va a ser el fin del anticristo y de su ayudante, el falso profeta. Aquí, con el versículo 27, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, que es el anticristo. Entonces vemos, la semana 70 falta por cumplirse. La semana 70 es la próxima en las profecías. No tarda, puede ser mañana, puede ser dentro de 1 año, puede ser dentro de 2 años, no lo sabemos, quizá cuando estemos dormidos, porque dice que cuando estemos dormidos y venga Cristo por su iglesia, uno estará en la cama y el otro será dejado. Estarán dos en el campo, uno será dejado y el otro será tomado. Y nos dice ahí en Habacuc, aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresura el fin y no mentirá. Aunque tardare, dice, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. El Señor Jesucristo viene por un pueblo santo, una iglesia que vive y procura vivir una vida sin pecado. Por eso viene el Señor Jesús, para librarnos de todo este hombre malvado. Si hay algún pecado, que me estás oyendo y hay un pecado que te impide, amigo, hermano, quizá vas a la iglesia y no has hecho una decisión. Si hay algo que te impide acercarte a Dios, pídele perdón y vive de aquí en adelante con la seguridad de que si hoy viene te vas con Él o Él te llama a su presencia y también te vas con Él. Vivimos una pandemia, mucha gente ha muerto de depresión nada más porque está angustiado por la pandemia.
otros viven con temor de no contagiarse, otros sí debemos de cuidarnos, correcto, pero que ese no sea nuestro temor, que ese no sea terror para nosotros. ¿Sabe cuál es lo importante, mi hermano? Porque si viene Cristo, tú te quedas, ¿sí? Quizás de repente amanezcas ya ahí. Ahora, yo te estoy diciendo, acércate al Señor Jesús si hay un pecado. Él te viene, Él te quiere limpiar. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo para que nadie se pierda, sino que todos tengan vida eterna. Ahora, si no haces lo que dice la Biblia, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Si tú no aceptas eso, créeme que un día te vas a arrepentir demasiado tarde cuando estés en el infierno. Pero ahorita es tiempo. ¿Qué impide? Acepta a Jesús como Señor. El Señor quiere decir como tu amo, como tu jefe, como tu patrón. Haz lo que Él dice. Y Salvador. Él te salva de ir a parar a un lago que arde con fuego y azufre, y en su lugar te ofrece vida eterna con Él junto al Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermano. Que el Señor nos bendiga a cada uno. Padre bendito, gracias te damos. Gracias, Señor, con todo nuestro corazón.